Cuando niña, mi mamá se iba al pueblo de mis abuelos siempre que se acercaban las fechas de Día de Muertos. Era parte de una tradición familiar que se mantuvo mientras ellos estuvieron vivos. Era en esas ocasiones que mi madre tenía la mala fortuna de quedarse en la casa de su tía Blanca, la hermana mayor de mi abuelo. La casa en la que vivían en el pueblo había pertenecido a la familia por al menos 2 generaciones. Siendo mi tatarabuelo quien la construyó, la heredó mi bisabuelo y ahora estaba en manos de la tía Blanca. A mi mamá le gustaban las visitas al pueblo, salvo por tener que pasar las noches en esa casa. Era grande y vieja, y solo eso bastaba para asustar a una niña, como lo era mi madre entonces. Lo peor de todo venía de la oscura reputación que tenía el difunto marido de la tía Blanca, Herminio. Herminio había sido una especie de calamidad para la familia. La tía Blanca se casó con él por una extraña obsesión, pues era un hombre que desde novios la maltrataba, le pegaba y además tenía aventuras por aquí y por allá. Mi mamá entonces no sabía todo esto, pero lo que sí le decían los adultos era que Herminio había sido un brujo y se dedicaba de lleno a la práctica de sus artes. Cobraba por hacer trabajos y por atender personas que llegaban con singulares padecimientos que los médicos no podían resolver. Un gran número de personas en el pueblo le temían y casi nadie se atrevía a meterse con él en una discusión. Antes de que mi madre naciera y cuando la tía Blanca heredó la casa, se mudó ahí con su esposo Herminio. No mucho después, él se mandó a hacer un retrato que decoraba, por así decirlo, la sala. Tenía una especie de fijación extrema con su imagen y le decía a la tía Blanca que cuando él muriera, seguiría estando ahí gracias al retrato. En circunstancias muy extrañas y de las que nadie conoce bien los detalles, Herminio murió un par de años después. En el pueblo se decían cosas como que el diablo había ido a cobrar su alma por todos los trabajos con los que le había ayudado antes. Otros contaban que una de sus tantas amantes lo había envenenado por no dejar a la tía Blanca. Eso amargó mucho a la tía Blanca, que se volvió alguien muy difícil de tratar, según cuenta mi mamá. El problema de todo esto es que año con año hacían la visita al pueblo y a la casa. Mi mamá le tenía pavor al retrato de Herminio, no solo porque tenía una apariencia amenazante, sino porque éste cambiaba de posición constantemente. A veces se le podía ver mirando hacia la izquierda, a veces hacia la derecha. En ocasiones tenía la boca cerrada, a veces sonreía. Todo esto parecía ser algo que los adultos sabían y simplemente le decían a mi mamá que debía soportarlo mientras estuvieran ahí, ignorándolo si era posible. Si bien intentaron en diversas ocasiones pedirle a la tía Blanca que guardara el retrato o lo cubriera cuando la visitaban, pero ella se negaba y decía que así le gustaba a él, como si el retrato fuera una persona, una extensión de su difunto marido. El peor de los episodios para mi madre vino un día en el que ella dice haber retado al retrato. Cansada de sentir miedo y de que constantemente percibiera que el hombre pintado en el retrato la estuviese siguiendo con la mirada, mi mamá se envalentonó y comenzó a gritarle y a decirle que la dejara en paz, que ya había sido suficiente. Para su horror, mi mamá jura que la expresión de Herminio cambió a una de molestia, frunciendo el ceño y apretando los labios. Esto hizo que mi mamá sintiera pánico y gritara, a lo que acudieron los adultos de la casa, incluyendo la tía Blanca, que acabó metiéndole un tremendo reclamo a mis abuelos y a mi mamá por haber hecho enojar a Herminio. Eso le sirvió un poco de escarmiento a mi mamá, que nunca volvió a retar a Herminio. Si bien en sus subsecuentes visitas, ella asegura que el retrato siempre la miraba con molestia. Cuando la tía Blanca falleció, mi abuelo decidió que era mejor vender esa casa, a sabiendas de que ahí, de alguna manera, quedaba algo del espíritu del brujo Herminio.